Buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de biología y hoy vamos a continuar con uno de los temas más importantes en todo lo que tiene que ver con la clasificación de los seres vivos, como lo es denominado el dominio Eukarya, también conocidos como los eucariotas. Entonces, cuando empezamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con los eucariotas, tenemos que tener en cuenta que son aquellos organismos o microorganismos con un núcleo verdadero, es decir, que su material genético se encuentra envuelto en una membrana nuclear, abarcando así todo lo que tiene que ver con los organismos unicelulares y hasta organismos pluricelulares. El término protista es un término que no hace referencia a unos organismos en específico, sino que abarca a todos aquellos organismos eucariotas que no son animales, ni plantas, ni hongos. La mayoría de los protistas predominan en formas unicelulares, sin embargo los podemos encontrar en gran tamaño como algunas algas pardas. Y hasta el día de hoy se han descrito aproximadamente unas 60.000 especies de protistas, siendo uno de los principales componentes del plancton marino que se encuentra en las profundidades del océano, y muchos de ellos tienen relaciones parasitarias o mutualistas con otros organismos eucariotas, como el caso de los que habitan en el rumen de la vaca, que ayudan a descomponer el tejido vegetal en sus estómagos. Dentro de este grupo de organismos se encuentran tres tipos de procesos de nutrición. Algunos protistas son heterótrofos y pueden ingerir su alimento, otros absorben nutrientes del medio y un gran grupo de ellos son autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento mediante un proceso denominado la fotosíntesis. Los protozoos, también denominados protozoarios, son protistas eucariotas unicelulares que tienen una alimentación heterótrofa. Estos microorganismos pueden ser fagótrofos, es decir, que se alimentan por endocitosis, depredadores que cazan algas, bacterias y hongos microscópicos, o detritívoros que aprovechan la materia orgánica en descomposición. Además, se caracterizan porque se encuentran en ambientes húmedos, es decir, lo podemos encontrar en agua dulce como también en agua salada. Según la clasificación más utilizada, los protozoarios son unos microorganismos o un grupo de microorganismos que está subdividido en 4 subgrupos. Estos subgrupos se diferencian entre sí por la forma de locomoción, es decir, del movimiento. Entre ellos tenemos los rizópodos, también denominados sarcodinos. Estos microorganismos se mueven a través de pseudópodos, es decir, unos falsos pies. Dichos pies son formados a través de su membrana celular, deformándose de muchas maneras, y esto permite arrastrar a la célula. Además, estas estructuras raras permiten que el organismo pueda capturar el alimento y fagocitarlo, como lo es el caso de nuestra amiga las amebas. Los ciliados son unos microorganismos que se mueven a través de unas cositas muy similares a los pelos. Dichos pelos rodean todo lo que tiene que ver con la membrana celular de microorganismo. Estos cilios son muy cortos y se originan más que todo en el citoesqueleto. Esto es uno de los grupos más importantes de los protistas y se encuentra en la mayoría de los cuerpos de aguas y los suelos. También tenemos a los grupos de los flagelados, también denominados mastigóforos. Estos microorganismos tienen en su cuerpo lo que se denomina un flagelo, o también podemos decir como una especie de cola. El flagelo es una estructura mucho más larga que los cilios y también tienen la función de ayudar en el desplazamiento de la célula. Hay que mencionar algo muy claro, y es que los flagelarios son muy solitarios. Algunos de ellos forman colonias y otros simplemente son sedentarios. Y llegamos al cuarto subgrupo, que son los apicomplexa. En este grupo las estructuras móviles están ausentes, excepto en los gametos. Se caracterizan por ser organismos en forma de espora y estar como parásitos en algunos animales. Son unos microorganismos bastante complejos en lo que tiene que ver con su ciclo de vida, porque también posee lo que se denomina una fase de reproducción sexual como una reproducción asexual. Las algas abarcan a todo lo que tiene que ver con los protistas fotosintéticos, y estos pueden ser unicelulares o pluricelulares. La mayoría de las algas se encuentran en ecosistemas acuáticos, aunque también podemos encontrar algunos microorganismos en ecosistemas terrestres. Hay que tener en cuenta que según algunos autores como Lee Margulis menciona que las algas son denominadas protistas. Sin embargo, existen un tipo de algas como las algas rojas, las algas verdes, que son denominadas también plantas debido a que tienen muchísimo más parentesco a ese grupo. Otros microorganismos fotosintéticos como las cianobacterias también son denominadas como especies de algas. Sin embargo, actualmente el término de algas hace referencia a los organismos eucariotas. Lo que caracteriza a esta especie de organismos es la falta de un verdadero embrión y la falta de envoltura multicelular en las estructuras encargadas de la reproducción. No poseen tejidos ni órganos, y aunque la mayoría de los organismos son denominados autótrofos, existen algunas algas que utilizan la fotosíntesis para tener su propio alimento, pero también pueden ser heterótrofas. Dentro de las algas se encuentran dos grupos muy importantes, como son las diatomeas y los dinoflagelados. Las diatomeas son uno de los tipos más comunes de fitoplancton y poseen una pared celular con sílice, lo cual cuando el fitoplancton muere se acumula en el fondo marino y sirve más adelante para todo lo que tiene que ver con las industrias petroleras. Los dinoflagelados se caracterizan por poseer dos flagelos que les permite moverse en el agua, y son conocidos como endosimbiontes de algunas de las especies marinas como son las anémonas y los corales. Por otro lado tenemos lo que son denominadas las algas pardas, un tipo de alga que pueden medir bastantes metros y pueden encontrarse en la naturaleza con características parasitarias o simbiontes. Entre las algas simbióticas tenemos a las algas verdes, las cuales se asocian con los hongos para formar los líquenes, y entre las algas parasitarias tenemos a las algas rojas, la cual el parásito inyecta el núcleo celular en las células del huésped y lo transforma genéticamente. Las algas verdes son parásitas de plantas superiores también como el café y el té.
e incluso otros son parásitos de animales como la vaca. Los hongos son un tipo de organismos eucariotas entre los cuales se encuentran las setas, las levaduras y el moho. Se caracterizan porque poseen pared celular cubierta de quitina. Estos son organismos heterótrofos por digestión externa, más que todo por absorción, porque producen un micelio formado por hifas y porque se pueden reproducir tanto sexual como asexualmente. Los hongos sobreviven degradando todo aquel tejido proveniente de otros microorganismos. Normalmente los relacionamos con los desechos. Algunos digieren el cuerpo de organismos muertos, otros son parásitos que se alimentan a costa de otros organismos vivos y esos tienden a producir algunas enfermedades. Muchos de ellos también tienen unas relaciones simbióticas y algunos son considerados depredadores que atacan el cuerpo de algunas larvas. A diferencia de las plantas y los animales, los hongos no ingieren ni sintetizan su propio alimento, sino que lo que hacen es expulsan enzimas hacia el exterior capaces de descomponer la materia orgánica. Dicha materia orgánica ha quedado reducida a sustancias mucho más pequeñas que ahora el hongo sí es capaz de absorber. Esa característica le ha dado algo muy importante a los hongos y es que pueden ser encontrados en la mayoría de los ecosistemas terrestres y pueden descomponer casi toda la materia orgánica existente en la Tierra. Actualmente los hongos se dividen en 4 grupos muy importantes. Los quidriomycetos son uno de los hongos más primitivos que se alimentan de la quitina y la queratina de la materia orgánica en descomposición. Tenemos los zigomycetos, los cuales tenemos el más conocido como el moho, que crece en la superficie de las frutas o incluso del pan en descomposición. También tenemos los basidiomycetos, los cuales son una de las especies más comunes, como son los hongos con sombrero o las setas. Y por último tenemos los ascomycetos, que es la división más grande de los hongos y estos pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Los hongos unicelulares, también denominados levaduras, son muy importantes en todo lo que tiene que ver con los procesos de descomposición de la materia orgánica, mediante un proceso llamado la fermentación con el fin de producir diferentes sustancias a partir de estos. La fermentación es un proceso mediante el cual las biomoléculas tan grandes como el azúcar son descompuestas en biomoléculas mucho más sencillas con el fin de liberar energía. No requiere la presencia de oxígeno y normalmente genera a los humanos muchísimos productos que son utilizados en el común. Los hongos multicelulares, a diferencia de los pluricelulares, están divididos en 2 grupos, una parte reproductiva y una parte vegetativa. La porción vegetativa es normalmente haploide, es decir que posee la mitad de los cromosomas y generalmente no presentan coloración. Los hongos tienen una reproducción tanto sexual como asexual y ambas requieren la producción de esporas dentro de los cuerpos fructíferos especiales y se proyectan por encima del micelio. La construcción de ese cuerpo fructífero es lo que genera la gran variedad de colores y forma de todos los hongos que conocemos, pero en general la parte vegetativa es mucho más simple que la parte reproductiva. Ahora, los hongos pueden sobrevivir sobre su propio alimento, es decir, materia en descomposición o incluso dentro de los organismos, formando asociaciones simbióticas o en algunos de los casos parasitarias. Entre los hongos simbióticos tenemos a los líquenes que se asocian con las algas y entre los parasitarios tenemos aquellos que causan patologías, causándole enfermedades a las plantas como el maíz o infectando animales causándoles la muerte. Las plantas por su parte son organismos multicelulares que en la mayoría de casos son organismos fotosintéticos sin capacidad locomotora y que su pared celular está conformado por un componente químico denominado celulosa. Obtienen energía a través de la luz solar que capta mediante la clorofila que se encuentra en los cloroplastos, con lo cual realiza la fotosíntesis que le permite transformar sustancias inorgánicas complejas en sustancias orgánicas que les sirven para su alimentación. Como resultado de ese proceso desechan oxígeno, que es muy importante en el proceso de respiración de nosotros los seres vivos. También son unos seres vivos que exploran el terreno que los rodea, utilizando las raíces para absorber todos los nutrientes que se encuentran en el suelo. Las algas antecedieron a todo lo que tiene que ver las plantas terrestres y estas plantas terrestres se clasifican en 4 grupos que son muy familiares: las briofitas, los helechos, las gimnospermas y las plantas con flores. Las briofitas son plantas terrestres no vasculares. Se cree que son descendientes de las algas verdes y fueron las primeras en evolucionar. Los helechos son plantas vasculares sin semillas, cuya característica morfológica más sobresaliente es el tamaño de sus hojas. Las gimnospermas son plantas vasculares que producen semilla y las angiospermas también son denominadas las plantas con flores, con todas las partes que nos enseñaron acerca de una flor. Y bueno, hemos analizado una gran variedad de todo lo que tiene que ver con el dominio eucariota. Sin embargo, nos queda algo muy importante y es hablar sobre los animales, pero eso lo hablaremos en otro video con mucho más detalle, porque si se dan cuenta los animales es un amplio grupo que también tenemos que detallarlo poco a poco. Entonces, mis estudiantes, muchísimas gracias por ver el video, manito arriba si te gustó la clase, suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales y nos vemos en el próximo video.